¿verdad? Cuando hablamos de un buen bouquet, estamos hablando de un vino de buena calidad. Un vino de buena calidad, un vino que tiene un buen olor, un vino que tiene un buen sabor. Los enólogos les sirven una copa de vino y ellos la mueven un momento, ¿verdad? La huelen, saben de qué está hecha y dicen: este es un excelente bouquet. Fue hecho en el año tal, fue hecho de la uva tal, de la finca tal, de la vendimia tal, ¿verdad? En otras palabras, el bouquet es el aroma que toma el vino después que es envasado, ¿verdad? Y tiene su proceso de fermentación, tiene todo su proceso en el cual da un buen sabor, pero también puede dar un mal sabor. Hay enólogos que dicen: este vino no sirve, es un vino que no es bueno, no es un buen vino, ¿verdad? Y en esta porción de la escritura que nosotros acabamos de escuchar, Dios está emitiendo una palabra bien dura. Está emitiendo un juicio contra el pueblo de Moab. El pueblo de Moab fue un pueblo que surge cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿se acuerdan de la historia cuando la mujer de Lot se voltea y queda como una estatua de sal? Entonces Lot se queda con sus hijas, y como no se han podido multiplicar, las hijas tienen un plan maquiavélico. Cogen a su papá, lo emborrachan y se acuestan con él. Y su hija mayor, como resultado, tiene un hijo que se llama Moab. Un hijo que nace de un incesto, que no nace de la línea de Dios. Pero como Dios es un Dios tan maravilloso, no sé si ustedes recuerdan la historia, Dios es un Dios que cuando alguien haya gracia delante de Él hace algo especial. ¿Ustedes se acuerdan de Ruth la Moabita? Ella era de este pueblo, pero a Dios le agradó Ruth en esa temporada, ¿verdad? Y Ruth se casa con Boz, y de esta pareja, ¿verdad? De Ruth, que era moabita, y Boz, que era judío, era israelita, nace la simiente de Jesús, porque ellos fueron los bisabuelos del rey David. Ellos tuvieron a Obed, Obed tuvo a Isaí, Isaí fue el padre de David, ¿verdad? Pero en este tiempo Dios está enojado con Moab. Dios está muy molesto con Moab, y Dios, para mostrarles su condición, utiliza como ilustración un proceso muy conocido por todo el pueblo de Israel, que era el proceso de hacer el vino. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que las uvas era algo, o el mosto, ¿verdad?, que salía de la uva, es algo que se utiliza mucho, ¿verdad? Y hay muchas, de hecho Jesús habla de una parábola, y también habla cuando Él hace el primer milagro. Se habla mucho del vino, de la uva, ¿verdad? Porque el vino en esta cultura era considerado un alimento de primera necesidad, así como lo era el agua. De hecho, ellos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de la vendimia, la fiesta de la cosecha. Era una fiesta donde ellos celebraban la abundante cosecha que Dios les había dado, y era una fiesta que ellos celebraban con mucho gozo y con mucha alegría. Y en esta porción que nosotros acabamos de leer, Dios nos habla a través de ese juicio de algunos de los procesos para hacer el vino, ¿verdad? Y el primer paso para hacer el vino era en el lagar. Diga conmigo: en el lagar, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Los segadores cortaban sus racimos de uva, ¿verdad? Cortaban sus racimos de uva bien lindos, bien especiales, y ellos los llevaban a un lugar que se llamaba lagar. El lagar era como 2 pilas o 2 tinajas, ¿verdad? Bien grandes. Usted se imagina como de pronto podemos decir como 2 piscinas,
¿verdad? Dos piscinas que estaban elaboradas en piedra caliza. Una estaba arriba de la otra y ellas se conectaban con un canal donde rodaba el vino. Entonces los segadores traían las uvas, las ponían en el lagar y con sus pies ellos, ¿verdad?, trituraban la uva, ellos la pisaban y la uva era triturada. Y cuando ellos trituraban la uva, entonces en el piso del lagar habían unos pequeños canales donde la uva, donde el jugo que salía de la uva, que se extraía de la uva, estaba rodando, ¿verdad? Y cuando el jugo de la uva rodaba, ¿qué quedaba en el lagar? En el lagar quedaban los sedimentos, en el lagar quedaban, ¿verdad?, los pedazos de la uva, quedaban las semillas de la uva, las heces, lo que no servía de la uva. Saben, hermanos, espiritualmente, tú y yo somos una de estas uvas preciosas que Dios ha escogido, porque Dios te ha escogido. ¿Tú sabes que Dios te escogió? Ponte la mano en el pecho y dile: yo soy un escogido de Dios. Soy un escogido de Dios. Entonces Dios escoge, ¿verdad?, esa uva con la que Él quiere preparar el mejor vino. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros el mejor vino, amén. Un remanente especial preparado para el final. Pero el lagar es un lugar de rendición, ¿verdad? Imagínense ustedes el segador triturando la uva. ¿Será fácil, hermanos? ¿Será suave ese proceso de ser triturados, de ser aplastados? No es un proceso fácil. Pero saben, el lagar es un lugar de rendición. Es un lugar donde Dios va a sacar lo mejor. Porque saben, todos nosotros tenemos suciedades en nuestro corazón. O si hay alguien aquí que no lo tenga, que me lo diga. Todos nosotros venimos arrastrando nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros venimos arrastrando por el proceso de nuestra vida, aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre, situaciones que nos marcan y que van a producir heridas, cosas que nos duelen, cosas que no son agradables y que no permiten que lo bueno de nosotros pueda surgir. Por eso el lagar es un paso obligatorio, mi amor, mis hermanos. Es un lugar obligatorio, es un lugar de trituración en el prensado que Dios hace así. Angelita, mira lo que voy a hacer contigo. Pero para hacer lo que yo voy a hacer contigo, necesito triturarte. Necesito sacar, que dejes todos los despojos, todos los desechos, todos los sedimentos y podamos sacar lo mejor de ti. Un proceso doloroso, un proceso que muchas veces requiere tiempo y paciencia. Y eso es algo que no tenemos. A veces vivimos situaciones en la vida que decimos: ¿cuándo va a parar? ¿Hasta cuándo yo voy a vivir esto? ¿Cuándo será el momento en que todo esto va a terminar? ¿Le ha pasado eso, hermano? Sí, a todos nos ha pasado, hermano. Todo nos ha pasado. Pero ¿sabes? Como decía la canción, necesitamos rendirnos delante de Él. Decirle: Señor, yo me ofrezco como una ofrenda a ti. Haz vino nuevo de mí. En el libro de Isaías también nos habla de una historia donde había un viñador, tenía una vendimia, pero de esa vendimia salieron no estas uvas hermosas, sino uvas silvestres, uvas que de pronto no iban a tener el mejor jugo. Y dice también en esta palabra que Dios le envía como un juicio al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 5 versículo 7 dice: la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Sabes, tú y yo somos el huerto preferido de Dios. Tú y yo somos lo preferido de Dios. Hay una parte que dice: la niña de mis ojos, ¿verdad? La niña de mis ojos.
pero él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró ríos de angustia. Porque saben que, hermanos, de una buena uva Dios espera que salga un buen vino. Y Dios nos está llamando a todos hoy, a su pueblo, a los que le amamos, a los que invoquemos su nombre, a rendirnos delante de Él como esa uva que está pisada para que salga vino nuevo, a rendirnos a esa mano cuidadora de Dios, ¿verdad? ¿Saben algo, hermanos? Cuando tú y yo confiamos realmente a Dios, en Dios, no necesitamos entender nada. Y nosotros todo lo queremos entender. Queremos saber todo, queremos saber el porqué de las cosas, queremos saber hacia dónde voy, queremos saber justificar. Pero sabes, el Señor quiere un momento de rendición donde no tenemos que entender nada. Lo único que tengo que entender es que yo soy una uva preciosa de Dios y Dios me está triturando. Dios me está triturando para sacar lo mejor, para sacar ese vino nuevo. ¿Saben? Dios le estaba diciendo a Moab: ustedes han estado reposados sobre sus sedimentos, sobre los despojos del proceso, ¿verdad? En otras palabras, Dios les está diciendo: su jugo no ha sido liberado, no te estás dejando procesar por mí. Y eso ha producido estancamiento. Eso ha producido que te has paralizado. Y el Señor hoy nos está reclamando, iglesia, nuestra comodidad. Nos está reclamando nuestra tranquilidad. ¿Saben lo que estaba pasando con Moab? Si ya entendieron un poquito el proceso. Moab se quedó en el primer piso del lagar, ahí revolcándose sobre sus despojos. Y Dios nos está diciendo, te estás acostumbrando mucho. Te estás acostumbrando mucho a tu entorno, te estás acostumbrando a tu mal carácter, te estás acostumbrando a que tú quieres manejar las cosas, te estás acostumbrando a tener una vida a tu medida. No te estás dejando procesar por Dios. Algunos han perdido la sensibilidad a lo eterno. El mundo va y viene, las horas corren tan rápido, hermanos, que muchas veces en este ir y venir, en este afán de la vida, nos perdemos de cosas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros, porque hemos perdido esa sensibilidad. Hemos perdido ese deseo por lo eterno, ese anhelo por las cosas eternas, y le estamos dando más relevancia a lo que es efímero, a lo que se acaba, a lo que realmente no va a hacer algo que de verdad importe en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser vino nuevo? Cierra tus ojos ahí, dile: Dios, saca el mejor vino de mí, Señor. Saca el mejor vino de mí, Señor. Hoy es un día para rendirnos delante del Señor, para rendirnos delante de Dios. Y vamos a ir al segundo paso que nos habla en esta porción de la palabra, ¿verdad? Y el segundo paso dice: de vasija en vasija. Yo no traje muchas vasijas, pero encontré estos vasitos desechables, ¿cierto? Vamos a simular para que podamos entender cómo era el proceso. Cuando el jugo caía del lagar, el jugo caía en una primera vasija. Pero en esta vasija, como en esa época no había colador, se iban algunos resticos de la uva, se iban algunos pedacitos de la cáscara, algunas semillitas, ¿verdad? Se iban pedacitos de tallo. Entonces, había que vaciarlo, ¿verdad? Había que vaciarlo, esta es la primera vasija, y se hacía de esta manera: se inclinaba, ¿verdad?
para que los sedimentos, o sea, lo que no servía, se quedara en el vaso. Y entonces se hacía así, y hasta que solamente se rodara el jugo, entonces el sedimento quedaba aquí y lo pasaba a esta vasija, y de esta vasija lo pasaba a esta otra vasija, y de esta otra vasija lo pasaba a otra vasija, hasta que el jugo quedara totalmente puro, hasta que el jugo quedara limpio, y ahí entonces se vertía en el odre, que era donde se iba a fermentar el jugo de la uva. Hermanos, y Dios utiliza este proceso para decirle a Moab: ustedes se quedaron sobre los sedimentos, no se dejaron vaciar de vasija en vasija para que el jugo quedara puro y poder producir ese vino nuevo, ¿verdad? Por tanto, la Biblia lo dice en el versículo 11, en la parte B, dice: por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a Moab? Hueles a cáscara de uva, hueles a semilla de uva, hueles a pulpa de uva. Sabes, cuando uno hace un jugo de eso y usted lo deja a un ladito, eso empieza a sentirse un olor a feo, ¿verdad? Empieza a sentir un olor a agrio, un olor a feo. No te dejaste vaciar, no te dejaste procesar, hueles a ti mismo, hueles a ti mismo. Dios le está diciendo a Moab: tu bouquet no me gusta, no me gusta porque hueles a agrio, no sabes a dulce. Y sabes, el problema de Moab es un problema que tienen muchos cristianos: un sabor y un olor a sí mismo. Y Dios hoy nos está reclamando, ¿sabes? Si ese olor y ese sabor se manifiesta con nuestras actitudes como hijos de Dios, en todos los roles que nosotros desempeñamos. Olemos a nosotros, sabemos a nosotros, estamos sentados en nuestro propio parecer, y muchas veces estamos conducidos y estamos guiados, es por lo que la gente dice, son por las emociones, es por lo que todo el mundo habla. Y sabes, hermanos, este pueblo de Moab, en medio de sus sedimentos, se sentía cómodo. ¿A usted no le ha pasado muchas veces que usted de pronto tiene una camisa que tiene un roto y usted sigue usando con la camisa con el roto? Porque te acostumbraste, porque te gusta la camisa, porque desde que la compraste o te la regalaron, esa camisa te gustó, pero la camisa tiene un roto. A mí no me importa que tenga el roto, ¿cierto que sí? A veces nos pasa a nosotros, cuando Dios nos puede decir: mira, aquí hay más camisas, ¿por qué no te quitas esa camisa que tienes el roto, la botas y te pones una camisa nueva? ¿Sabes? Nosotros nos sentimos muy cómodos. Y les voy a decir algo: muchos desprecian las oportunidades de Dios porque no queremos movernos. No queremos movernos. Nos gusta cómo estamos, nos gusta cómo hacemos la cosa. Nos hemos acostumbrado así y así lo hago yo. Pero en esta mañana Dios nos dice, como le dijo a Moab: no me gusta que sepas a ti, no me gusta que huelas a ti. Porque sabes, el final del proceso que Dios quiere hacer es un vino que destile un buen olor, un buen sabor, que haya sido totalmente procesado. Y saben, el olor y el sabor que tenemos que tener todos se llama Cristo. Amén. Te llama Cristo, diga conmigo: ese es el olor y ese es el sabor que todos tenemos que tener. No se llama más nada, se llama Cristo. Necesitamos crucificar el yo. A veces hay mucho yo de nosotros, y eso es algo que tenemos que luchar todos, hermanos, porque eso nadie puede decir: eso no me toca a mí. Eso es de todos.
Eso es de todos. A veces nos perdemos bendiciones porque es a nuestra manera. Y miren lo que el Señor me decía, ¿sabe? Oliendo a nosotros, ¿sabe qué pasa? Desde muy lejos se huele. Los demás también lo huelen. Y los demás también lo saben, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, con esa persona no te metas porque esa persona te mete un grito. Esa persona, o llega tu papá, quédate tranquilo. O hay personas que se acostumbran, ¿verdad?, a tener atemorizada a la gente en su casa o en la oficina, o de pronto no es el temor, ¿verdad? Son otras cosas. Entonces, olemos lo que hacemos, nuestras actitudes huelen, no es confiable. Vas a hacer un negocio con esa persona, no lo hagas porque no es confiable. No llega a tiempo, te dice que sí, pero el día de la cita no llega, ¿verdad? Confiabilidad. Las demás personas también lo huelen, igual. Ayer tuvimos un ayuno maravilloso, un tiempo de Dios precioso. Las personas que tuvimos la oportunidad de estar en este lugar fuimos grandemente bendecidos. ¿Fue así o no fue así, hermano? Fue algo maravilloso, algo maravilloso. Y Dios le dice, no me gusta lo que hueles, porque como tú estás sentado sobre tus sedimentos, estás extrayendo es de ti mismo. No te estás dejando procesar. No está Cristo allí. Y saben, hermanos, hoy Dios nos está llamando a humillarnos, nos está llamando a rendirnos, nos está llamando a cambios espirituales en la manera de comportarnos como hijos de Dios, en la manera en que vivimos como cristianos. Necesitamos cambios, necesitamos que seamos vaciados de una vasija a otra. En esta vasija voy a dejar mi orgullo, en esta vasija voy a dejar la mentira, en esta vasija voy a dejar la envidia, en esta vasija voy a dejar la lujuria, en esta vasija voy a dejar lo que Dios no le agrada. Saben, cuando Dios está hablando del vino nuevo, está hablando de santidad, está hablando de pureza. El jugo que quedaba era el jugo que estaba limpio, que no tenía suciedad. Necesitaban vaciarse de una vasija a otra. Necesitamos tener la actitud de un siervo como fue la de Cristo. ¿Y saben lo que hace un siervo? El siervo hace lo que su Señor le dice sin hacer preguntas. A nosotros siempre, cuando alguien nos va a decir algo, siempre decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no lo hacemos asado? Ajá, pero ¿por qué? Pero que dime por qué. ¿Cierto que sí? Pero Dios quiere que nosotros, sus hijos, los que le amamos, los que creemos en Él, los que nos declaramos hijos suyos, tengamos un corazón de siervo, tengamos una vida de siervo. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén, hermanos, amén. Tenemos que crucificar para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el tercer término que nos habla en esta porción de la palabra, habla de los trasvasadores. ¿Sabes? La persona que hacía esta operación se llamaba un trasvasador, el que pasaba el vino de una vasija a otra vasija. Y Dios le emite un juicio a Moab que tiene que ver con este proceso de verter la vasija de una vasija a otra vasija. ¿Saben por qué? Dios es un Dios de movimientos, es un Dios de cambios. Amén. Por eso, de igual forma, Él creó al ser humano. Nacemos, ¿verdad? Primero estamos en la barriguita, después nacemos, después vamos creciendo, somos adolescentes, somos jóvenes. Y en todo el proceso físico que nosotros tenemos, también
en nuestra vida espiritual también debe haber un crecimiento que debe ir hacia arriba. Diga conmigo, hacia arriba, hacia arriba. ¿Saben lo que estaba pasando con el pueblo de Moab? Ellos estaban quietecitos, les gustaba como estaban. Ustedes recuerdan la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Has dejado ese fuego, el fuego encendido que había en ti. Se ha vuelto rutina. Se ha vuelto solamente costumbre. Se ha vuelto en hacer, en hacer, en hacer. Pero sabes, lo que es conmigo es así, es pegadito. Estamos en el año del acercamiento. Tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios. Tiene que ver en la manera como nosotros nos relacionamos. Trasvasar significa madurez, significa avanzar. El crecimiento ¿en qué? El crecimiento en mi relación con Dios. Que si yo estoy hoy aquí, mañana no voy a estar aquí, tengo que ir aquí. Porque si yo me acomodo con estar aquí, es muy fácil retroceder. Necesitamos avanzar. Dile a la persona que tienes a tu lado: necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar al crecimiento de nuestra relación con Dios, a una consagración, a una santificación, a un proceso donde, bueno, hoy era difícil para mí esto, pero ya esto no es difícil. Ahora tengo que trabajar esto en mi vida. Ahora tengo que trabajar. Y nunca, ninguna persona va a llegar un momento que va a decir: ya yo llegué. No, hermano, todos tenemos cosas que tienen que ser trasvasadas. Todos tenemos cosas que tienen que ser trasvasadas. Tenemos que trasvasar la incredulidad, el miedo. Hay muchos que en sus circunstancias se llenan de miedo, se llenan de pánico. La confusión, la rabia. A veces somos personas que nos dejamos llevar mucho por la rabia. Hay que trasvasar la rabia. Hay que trasvasar las malas costumbres. Hay que trasvasar nuestra falta de fe, nuestra falta de devoción. Tiene que crecer y lo demás tiene que menguar, como lo dije en la última prédica que hicimos. ¿Sabes cómo hueles? Qué lindo que el Señor diga: oh, allá viene mi hija, allá viene mi hijo. Me gusta el bouquet. Me gusta el bouquet de su aroma, el bouquet de su sabor. Voy a cumplir mi propósito en él. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor cumpla su propósito en él? ¿Cuántos quieren? Necesitamos ser traspasados. Diga: yo necesito ser traspasado. Yo necesito ser traspasado. Avanzar hacia la inmadurez, hacia la madurez, hacia la imagen de Cristo. Que seamos ese vino que está preparado para el último tiempo. Saben, hermanos, así como hubo una generación que fue la generación que vivió cuando Cristo vino, ¿verdad? Y no se dieron cuenta. También Dios está preparando un remanente, una generación que va a vencer todas estas cosas, que va a ser trasvasada y va a estar pura y limpia para cuando Él venga, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, la iglesia del Señor. Un remanente que va a permanecer firme. Hay una porción de la escritura que me encanta. Apocalipsis 15 del 2 al 4 dice: vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego, y sobre ese mar estaban en pie todos los que habían vencido. Amén. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga. Todos los que habían vencido. Y dice que todos juntos entonaban la canción de Moisés. ¿Ustedes saben cuál era la canción de Moisés? Grandes y maravillosas son tus obras, oh Jehová Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Un remanente que va a representar
el vino nuevo. Oh, hermano, yo anhelo eso. Yo anhelo eso. Yo no sé si tú lo anhelas. ¿Cuántos aquí anhelan ser ese vino nuevo? ¿Cuántos anhelan ser ese vino nuevo? Ese remanente, ese remanente. ¿Ustedes recuerdan la historia de Moisés? Cuando Dios envía 12 espías que vayan a la tierra que Dios les promete. Y entonces Él les dice: vayan, reconozcan el territorio, miren cómo el terreno es seco, es fértil, miren cómo es la gente, es grande, chiquita, qué cantidad de gente hay, inspeccionen todo. Y de los 12 espías, hubo 2 de ellos que vieron algo profético que tiene que ver con lo que estoy predicando en esta mañana. Porque esos 2 espías no fijaron sus ojos en las ovejas grandes, ni en las vacas grandes, ni en las palomas, ¿verdad? Ellos se fijaron en el valle de Ecol y vieron qué uvas tan grandes, qué uvas tan hermosas. ¿Sabes? El haber visto ellos esas uvas representa algo profético, hermanos. Y ellos cogieron y cortaron el racimo de uvas y entre 2 hombres lo llevaron y dieron su reporte, un reporte profético. Porque el reporte que ellos dieron, ¿saben qué significó, hermanos? La tierra prometida. Significó algo nuevo que venía para ellos. El final de la esclavitud. Se acabó el desierto. Se acabó el desierto. Hubo algo nuevo. Viene el tiempo de la abundancia con Dios. De la abundancia con Dios. El año pasado fue nuestro año de la abundancia. Pero todo lo declaramos. No es nuestro año, lo declaramos. Pero ¿sabes? Tú quieres vivir un tiempo de abundancia con Dios. Tenemos que vivir este proceso. Estos hombres lo vieron. Estos hombres lo vieron. Y Dios necesita hombres como esos 2 espías. Como esos 2 espías que ellos vieron algo más que los demás no vieron. Y significó algo para su generación, porque ese reporte fue el que impulsó para que ellos avanzaran hacia la tierra prometida. Amén. Reporte bueno que viene del Espíritu Santo. Conviértete en un hombre y en una mujer que declara lo que Dios dice. No lo que nosotros pensamos, sino lo que el Señor dice. Lo nuevo que viene de Dios. Porque sabes, Dios advierte. Dios te dice: por ahí no te metas, por allá no te metas. Dios advierte. Dios advierte. Ustedes se acuerdan cuando los 120 estaban en el aposento alto. Cuando Jesús estuvo en su ministerio, multitudes le seguían. Toda la gente lo seguía. Cuando ya Él se fue, ya la gente menguó. Pero cuando vino la promesa que Jesús había hecho, ¿verdad? Y esos 120 significaron mucho en ese momento y en toda la historia de la iglesia, porque esos hombres son los que permitieron que el evangelio haya llegado hasta el día de hoy. No había aviones, no habían carros, no había nada, pero ellos lo hicieron. El impulso de ellos fue ese momento, la llegada del Consolador. Y cuando el fuego de Dios llegó sobre ellos, ¿qué decía la gente que tenían ellos? Estaban borrachos. Y ciertamente ellos sí estaban borrachos. Ellos estaban embriagados por ese vino nuevo que Dios había derramado en ese momento y que traería un cambio a la historia de la humanidad. Y es la historia de la iglesia, hermano. La historia de la iglesia. Dios quiere exprimir de ti. Dios quiere exprimir de ti un buen jugo, porque con ese jugo se hará un buen bouquet y serás alguien para uso honroso en la casa del Señor. Formaremos parte de ese remanente glorioso que espera la venida del Señor. Quiero finalizar con esto. En el Nuevo Testamento Jesús también habló en una parábola
de algo que tenía que ver con el proceso de hacer el vino. Ahí le preguntaron algo acerca del ayuno y Jesús era uno que le preguntaban de una cosa y respondía otra cosa, ¿verdad? Y en Lucas 5 del 37 al 39, no lo vamos a leer, Él nos da una línea de lo que yo estoy hablando. Él dice: nadie echa un vino nuevo en un odre viejo, porque va a explotar en el momento de la fermentación. Cuando el proceso del jugo terminaba, ya el jugo estaba puro, entonces iba al odre. Pero el odre tenía que tener unas características. No podía ser rígido, no podía ser seco, porque el jugo de la uva, cuando se fermenta, hace que se infle el odre y se podía explotar. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ahora yo me preguntaba, si yo soy ese vino que Dios está siendo procesado, ¿será que es coherente con mi vieja manera de vivir? Pregunto en esta mañana. ¿Es coherente con mi vieja manera de vivir? Sabes, el vino debía estar en una vasija, que ellos la llamaban una vasija nueva, un odre nuevo, para que el vino pudiera ser de lo mejor, ¿verdad? Y existía una manera en la cual ese odre viejo podía volverse nuevo, podría volverse útil. Porque saben, no se trata de desechar a nadie, Dios no desecha a nadie. Y no se trataba de desechar el odre viejo, sino que vamos a hacer el odre viejo útil, vamos a hacerlo nuevo. ¿Saben lo que hacían? Cogían el odre, lo sumergían en aceite, puro aceite. Y entonces se empezaba a masajear el odre. ¿Y saben lo que pasaba con el odre? Toda esta rigidez se volvía suave. Toda esa rigidez se volvía flexible. ¿Saben, hermano? Esa rigidez iba haciendo que el odre se volviera más suavecito. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces hay situaciones en nuestra vida que son duras, hermanos, pero yo quiero decirte, es Dios procesando, Dios volviéndonos un cántaro para que el vino nuevo lo podamos contener. Porque saben una cosa, hermanos, el vino no se puede contener en un odre que nos sirve. Necesitamos ver cuáles son esas áreas de nuestra vida que nos han llevado a estar secos, a estar rígidos. A veces yo puedo decir, no, es que como yo nací así, fue así, entonces yo me volví así, asado. No, hermano, Dios nos puede transformar. ¿Cuántos creen que Dios puede transformar? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar? ¿Cuántos Dios quiere sobarnos, verdad? Quiere sobarnos. ¿Para qué? Para que seamos una vasija útil. Diga conmigo, útil. Y saben una cosa, hermanos, asimismo Dios quiere que tú y yo nos sumerjamos en el aceite, en el Espíritu Santo, en su presencia, para que podamos ser transformados. Y yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Nosotros siempre decimos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero Dios me decía, y se lo voy a decir, Dios está en este lugar. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? Pero ¿por qué en este lugar hay personas que tienen libertad y otras no? Porque hay personas que pueden cantar con libertad, orar con libertad. Hay otras personas aquí que de pronto están pensando en el almuerzo, están pensando en una cosa, están pensando en otra cosa. No te estoy juzgando, pero sí quiero decirte que esto es una alerta para nosotros. Porque el Espíritu Santo se mueve con libertad en medio de un escenario que lo dejen moverse. Amén. Que lo dejen moverse. Tú eres ese escenario, yo soy ese escenario. Aquí está el Espíritu de Dios. Y si aquí está el Espíritu de Dios, entonces todos podemos ser transformados y cambiados. Pero sabes, no hemos ido al lagar. Si estamos en el lagar, estamos en los desechos.
no nos hemos dejado procesar. Por eso no hay libertad, no hay libertad. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero decirte, dejemos que el Espíritu Santo nos empape con su aceite fresco. Yo quiero eso. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren, hermano? Que el Señor nos empape con su aceite fresco. A veces en el proceso de trasvasarnos, hermanos, nos paralizamos y no dejamos avanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos duele, porque es duro, ¿verdad? Y hay muchos, miren lo que voy a decir, hay muchos que están dejando que el vino nuevo se desparrame en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque estamos desconectados, no nos hemos dejado traspasar. Nosotros, la iglesia de este tiempo, hermano, es la iglesia que Dios está anhelando. Es la iglesia que tiene que salir allá afuera. Es la iglesia que tiene que ser testimonio. Es la iglesia que tiene que mostrarse como la luz, como la verdad. Esa es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. ¿Saben lo que le dijo Dios a Moab? Versículo 12 dice, una palabra tremenda, le dice: por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores que les trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. En otras palabras, Dios le está diciendo: si tú no dejas que yo te procese, el mundo lo va a hacer. Y cuando el mundo lo haga, te va a doler peor. A veces Dios usa al papá para decirle al hijo: mira, mi hijo, no te metas por ahí. Pero el hijo se mete. A veces hay alguien que nos aconseja y nos dice: mira, eso mejor no lo hagas, eso no te va a ir bien. Pero nosotros vamos para adelante y dicen: no, yo he decidido que sí lo voy a hacer y es mi decisión, ¿cierto? Cuando somos traspasados por el mundo, ¿saben lo que va a hacer? Nos va a destruir nuestras finanzas, va a destruir nuestra familia, va a destruir nuestros hijos, va a destruir nuestra casa, va a destruir todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos pertenece, lo va a destruir, porque nosotros preferimos mejor el proceso del mundo que el proceso de Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Y sabes, cuando nosotros representamos ese odre viejo, cuando nosotros no nos dejamos procesar, ¿sabes lo que pasa? No podemos sostener la palabra revelada que Dios envía. Dios envía palabra. Dios te habla a través de alguien, te habla a través de una predicación, te habla a través de alguien. Pero cuando tú no dejas ese proceso, la palabra revelada no llega a ti, sino que tú dices: oh, esa palabra vino de la hermana Carmencita, ella me cae gorda y yo no la voy a recibir. Puede suceder. ¿Es así o no es así? Miramos el vaso, pero no entendemos que Dios nos está hablando, ¿cierto? A veces llegan y nos dicen y oímos la cantaleta, y mira, y esto no lo hagas, y esto es por aquí, y esto es por allá, y nosotros creemos que son las personas. Pero Dios usa cada situación para trasvasarnos. Pero si nosotros somos sensibles a Él, entonces Él va a seguir, va a permitir que nosotros avancemos de un momento a otro momento, a otro momento. No es posible que nosotros estemos en el mismo punto que estuvimos ayer. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es algo que va transformando. Yo pude en el día de ayer haber sido apasionado con el Señor y haber profetizado y haber predicado pero hoy me encuentro haciendo cosas que no debo hacer. Por eso el proceso de trasvasar es día a día. Diga conmigo: día a día. Y cuando nosotros, hermanos, nos dejamos trasvasar, vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores esposas, vamos a ser mejores hijos, vamos a ser mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores personas. Nuestra vida va a estar sustentada en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿cuáles son aquellas cosas en mi vida que yo no he permitido que tú proceses, Señor? Hay áreas de mi vida que no quiero que toques, pero hoy necesitamos rendirlas, iglesia. Necesitamos rendirnos delante de Dios. Todos tenemos algo ahí que a veces sobamos y sobamos y sobamos, pero Dios hoy está reclamando, como le reclamó a Moab, y a Moab le envió el juicio. Le dijo: tú estás haciendo eso y yo voy a hacer esto. No permitamos que el juicio de Dios venga donde nosotros. Todas aquellas cosas que forman parte de nuestra personalidad, pero que representan un obstáculo para tener ese buen bouquet, ese buen sabor, ese buen olor, Señor, hoy lo rindo a ti. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a inclinar nuestro rostro.